A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido testigo de civilizaciones que surgieron con fuerza y después cayeron lentamente en el olvido. Imperios que se extendieron por vastas tierras, culturas que dejaron su huella en monumentos, lenguas y tradiciones que aún hoy estudiamos con asombro. Pero existen algunos relatos que rompen esta secuencia lógica. Relatos que hablan de ciudades que no fueron conquistadas, que no se deterioraron con el tiempo, que no se extinguieron tras largos siglos de decadencia, sino que simplemente desaparecieron. Sí, hay ciudades enteras que, de un momento a otro, dejaron de existir como si hubieran sido arrancadas de la faz de la tierra, sin una batalla final, sin un cataclismo evidente, sin cuerpos que contar ni crónicas de su final. Y una de esas ciudades es la protagonista de nuestro misterio de hoy. Su desaparición no solo desconcierta a los arqueólogos, sino que desafía todo lo que creemos saber sobre el curso de la historia humana. Imagínate caminando por calles vibrantes de vida, oyendo el bullicio de los comerciantes, el murmullo de los sabios, el canto de las fuentes en los patios de los palacios, y de pronto, en cuestión de horas, todo eso se silencia. Las calles quedan vacías, las puertas de las casas se abren lentamente al viento, los mercados rebosan aún de mercancías que nadie volverá a reclamar, y una capa de polvo comienza a caer, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Fue un castigo divino? ¿Una catástrofe que la historia olvidó registrar? ¿O una elección desesperada hecha en secreto por sus propios habitantes? Las huellas que quedan son pocas, fragmentarias, y cada descubrimiento arqueológico solo añade más preguntas que respuestas. Hoy, en este video, te invito a sumergirte en el corazón de este enigma ancestral. Viajaremos juntos en el tiempo, exploraremos las teorías más aceptadas y las más inquietantes, y reflexionaremos sobre la enorme fragilidad de nuestras propias ciudades modernas. Porque si una gran ciudad pudo desaparecer de un día para otro hace miles de años, ¿qué nos hace pensar que estamos a salvo de que vuelva a ocurrir? Y acompáñame en esta búsqueda para responder la pregunta que ha dejado perplejos a exploradores, científicos y soñadores por generaciones. ¿Por qué esta ciudad antigua desapareció sin dejar rastro? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Mucho antes de que los grandes imperios se alzaran en Europa, antes de que las pirámides rozaran los cielos de Egipto o los jardines colgantes maravillaran en Babilonia, existía una ciudad cuya historia comenzó en el silencio de las llanuras. Su fundación no está registrada en los libros tradicionales de historia, no aparece en los mapas antiguos que conocemos. De hecho, sus orígenes son tan antiguos que los expertos debaten si realmente pertenecía a una civilización conocida, o si se trataba de algo aún más antiguo, algo casi olvidado por completo. Se estima que fue fundada hace más de 3000 años, en un territorio fértil, cercano a un curso de agua que hoy apenas es un cauce seco en medio del desierto. En aquel entonces, el mundo era un mosaico de tribus, clanes y pequeñas aldeas, pero esta ciudad era diferente. Desde su nacimiento, parecía haber surgido con un propósito más grande que el de simplemente sobrevivir. Su arquitectura, sus sistemas de irrigación y sus plazas perfectamente trazadas no eran obras improvisadas, eran resultado de conocimientos avanzados que no cuadraban del todo con el nivel de desarrollo tecnológico de su época. Según relatos fragmentados, encontrados en antiguas tablillas y transmitidos oralmente por generaciones, sus fundadores habrían sido los hijos de las estrellas, un término que algunos interpretan como una metáfora poética y otros como un indicio de misteriosos conocimientos astronómicos que guiaron su construcción. Los primeros habitantes creían firmemente que su ciudad era sagrada, elegida por fuerzas superiores para ser un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero había algo inquietante en aquellos primeros días. Desde el principio, acompañando la euforia de su crecimiento, existía una profecía, una advertencia transmitida de boca en boca, generación tras generación. Así como surge el esplendor del alba, así también este lugar caerá en el olvido, como si nunca hubiera existido. Para los sabios de la ciudad no era un simple augurio, sino una verdad inevitable. Sabían que, sin importar cuánto construyeran, sin importar cuán fuertes fueran sus muros, su tiempo estaba contado. Con el paso de los siglos, aquella ciudad, cuyos orígenes ya estaban envueltos en el misterio, se transformó en una joya reluciente en medio de territorios inexplorados. Era más que un asentamiento próspero, era un faro de cultura, de ciencia, de religión y de comercio. Quienes
Quienes lograban llegar hasta sus puertas describían un lugar vibrante, lleno de vida, donde el conocimiento fluía tan abundantemente como las mercancías más codiciadas. Los muros de la ciudad, altos y macizos, se alzaban como centinelas silenciosos, protegiendo un interior donde las calles eran anchas, limpias y adoquinadas. A cada lado de los caminos principales, palacios de piedra tallada, bibliotecas repletas de pergaminos raros y templos cubiertos de oro y gemas deslumbraban a los visitantes. El aire estaba impregnado de olores intensos, especias exóticas, incienso traído de lejanas tierras y el aroma de pan recién horneado que emanaba de los mercados. Su mercado principal era famoso en todo el continente. Se dice que allí se podían conseguir artículos imposibles de encontrar en ningún otro lugar. Telas teñidas con pigmentos que cambiaban de color bajo el sol, metales de propiedades desconocidas, semillas de plantas milagrosas e incluso mapas de mundos que ni siquiera figuraban en las crónicas de las grandes potencias de entonces. Comerciantes de culturas distantes, algunos viajando durante meses arriesgando sus vidas, llegaban a intercambiar bienes y conocimientos. En cada esquina resonaban lenguas distintas, creando una sinfonía de dialectos que enriquecía la vida diaria. Pero la riqueza de la ciudad no era solo material, era un centro espiritual y científico. Los templos no eran únicamente lugares de oración, sino también de aprendizaje. Se impartían enseñanzas sobre astronomía, medicina, matemáticas y filosofía. Muchos historiadores modernos consideran que algunos de los conceptos que más tarde se atribuirían a otras civilizaciones, como la medida del tiempo basada en ciclos astronómicos, ya se enseñaban aquí cientos de años antes. El Consejo de Sabios que gobernaba la ciudad no solo administraba leyes y políticas, sino que también orientaba las rutas comerciales, protegía el saber acumulado y preservaba los secretos más valiosos. Este consejo, compuesto por ancianos, sacerdotes, astrónomos y sabios comerciantes, se reunía en el Salón de los Ecos, una enorme estructura semicircular cuyas paredes de piedra reflejaban y amplificaban las voces, haciendo que hasta el susurro más pequeño fuera escuchado como un rugido. Allí se tomaban decisiones que no solo afectaban a la ciudad, sino a todo el comercio de la región. La vida cultural era vibrante. Fiestas religiosas, competiciones de poesía, celebraciones del solsticio y exposiciones de arte llenaban el calendario. Los niños aprendían a leer y escribir desde muy pequeños, y era común ver a los jóvenes participando en debates públicos o estudiando las estrellas desde las terrazas de los templos. La ciudad era, en definitiva, un ejemplo de lo que la humanidad puede lograr cuando el conocimiento, el comercio y la espiritualidad se entrelazan en un mismo propósito. Mientras la ciudad resplandecía con toda su fuerza, mientras su poder económico y cultural alcanzaba alturas que pocas civilizaciones de la antigüedad lograron igualar, en sus rincones más antiguos comenzaban a resonar voces de advertencia. No eran los gritos de enemigos a las puertas ni los rumores de rebelión interna. Eran relatos silenciosos, transmitidos por generaciones casi en forma de susurros, como si los mismos sabios temieran darles demasiada fuerza al pronunciarlos en voz alta. Los registros más antiguos, encontrados en tablillas de arcilla enterradas bajo capas de sedimento, relatan presagios oscuros que comenzaron a manifestarse décadas antes de la desaparición total. Los escribas de la ciudad, siempre meticulosos en su documentación, dejaron constancia de señales que no podían entender, pero que tampoco podían ignorar. Primero vinieron las estrellas errantes. Cronistas de la época registraron que cuerpos celestes surcaron los cielos nocturnos de manera inusual, brillando con colores nunca antes vistos. Algunos describieron destellos verdes como el jade, otros hablaron de relámpagos sin trueno que rasgaban la oscuridad. Para la mentalidad de aquellos tiempos, el cielo era un espejo del destino humano, y tales alteraciones solo podían significar una advertencia de los dioses. Después llegaron los augurios de la tierra. Animales que tradicionalmente habitaban la región, aves, ciervos, pequeños mamíferos, comenzaron a abandonar el territorio en grandes migraciones inexplicables. Los ganados, de repente, se negaban a pastar en ciertas áreas. Los cazadores relataban cómo los bosques cercanos, alguna vez vibrantes, se volvían silenciosos y opresivos, como si un mal invisible se hubiera instalado allí. Poco tiempo después, enfermedades desconocidas comenzaron a extenderse entre la población. No era una plaga común, los síntomas eran extraños y aterradores. Personas jóvenes y sanas caían en letargos profundos, como si sus almas se desprendieran de sus cuerpos mientras sus corazones seguían latiendo.
Otros desarrollaban fiebres incontrolables, visiones aterradoras y finalmente desaparecían sin dejar rastro, como si hubieran sido reclamados por algo más allá de este mundo. Pero quizá el presagio más perturbador fue el sueño compartido. Los sacerdotes de la ciudad, guardianes de los ritos y los secretos, comenzaron a experimentar un mismo sueño una y otra vez. Soñaban con una vasta sombra que se extendía desde los confines del desierto, engullendo primero las torres de la ciudad, después sus calles, sus plazas, sus jardines, hasta que solo quedaba el silencio absoluto. Lo más aterrador era que este sueño también fue reportado por comerciantes, campesinos, soldados y niños. Todos, en algún momento, vieron la misma visión. En toda gran tragedia histórica suele haber un día clave, un instante congelado en el tiempo donde todo cambia de manera irrevocable. Para esta ciudad perdida, ese día llegó sin anuncio, sin campanas de alarma, sin ejércitos sitiándola desde el horizonte. Simplemente ocurrió. Según las escasas pistas arqueológicas y los relatos orales preservados en pueblos aledaños, el último día de la ciudad fue, al principio, un día normal. El sol se alzó brillante sobre los techos dorados. Los vendedores abrieron sus puestos en el mercado. Los niños corrieron por las calles adoquinadas. Las caravanas de comerciantes descargaban sus tesoros procedentes de tierras lejanas. Todo transcurría como siempre. Sin embargo, los testimonios coinciden en señalar que, hacia el mediodía, algo imperceptible cambió en el ambiente. Una brisa cálida, más seca de lo habitual, comenzó a soplar desde el desierto. No era un viento fuerte, ni traía consigo una tormenta de arena. Era, simplemente, un viento diferente. Uno que traía consigo un olor que nadie lograba identificar. No era el olor de la muerte, ni de la putrefacción. Era algo más primitivo, más antiguo. Un aroma que provocaba un escalofrío instintivo en todos los seres vivos. Las calles, que horas antes bullían de vida, se vaciaban como si una fuerza invisible obligara a todos a huir. Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más perturbador. No hubo señales de violencia, no hubo incendios, no hubo saqueos, no se encontraron cuerpos atrapados en estampidas. Era como si todos hubieran abandonado la ciudad de forma casi ordenada y al mismo tiempo caótica. Las mesas en las casas quedaron puestas, con alimentos aún frescos. Las tiendas conservaron sus mercancías intactas, desde costosos tejidos hasta cofres llenos de monedas de metales preciosos. Las fuentes seguían manando agua cristalina y en los altares las velas seguían ardiendo. Todo estaba como si la vida hubiera sido interrumpida en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más extraño, no hay registros de hacia dónde fueron. No existen caravanas documentadas, no hay constancia de migraciones masivas, ni asentamientos cercanos que absorbieran a la población de la ciudad. Era como si el pueblo entero hubiera desaparecido, como polvo arrastrado por un viento que nadie más presenció. Los arqueólogos que estudiaron las capas sedimentarias posteriores encontraron un dato aún más inquietante. En los meses y años posteriores al abandono, ninguna otra civilización reclamó el sitio. No hubo intentos de recolonización, ni siquiera de saqueo. Era como si un tabú silencioso hubiera caído sobre las ruinas, como si los sobrevivientes o los pueblos vecinos supieran que ese lugar ya no les pertenecía, que algo invisible lo custodiaba. Hasta el día de hoy, cuando los científicos, historiadores y exploradores caminan entre las ruinas cubiertas de arena, reportan la misma sensación, un silencio que pesa en el aire, un vacío imposible de explicar, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en protesta por lo que allí ocurrió. ¿Qué fuerza puede hacer que una ciudad entera, próspera y poderosa, desaparezca así, sin dejar rastros de lucha, sin huellas de a dónde fueron sus gentes? El misterio apenas comienza. Desde el momento en que las primeras expediciones redescubrieron las ruinas silenciosas de esta ciudad, comenzaron a surgir todo tipo de teorías intentando explicar lo inexplicable. Cada hipótesis abría una puerta a nuevas posibilidades, pero ninguna lograba cerrarla completamente. La desaparición sigue siendo un rompecabezas con piezas que no terminan de encajar. Una de las primeras teorías planteadas fue la de un desastre natural repentino. Algunos geólogos sugirieron la posibilidad de un enorme terremoto subterráneo, tan devastador que habría obligado a toda la población a evacuar en cuestión de horas. Sin embargo, las estructuras principales de la ciudad permanecen, aunque erosionadas, en relativo buen estado. No hay signos de destrucción masiva, no hay grietas en las murallas, no hay templos colapsados que indiquen un movimiento sísmico de semejante magnitud. Otros propusieron un fenómeno climático extremo. Se sabe que cambios drásticos en el clima pueden transformar regiones fértiles en desiertos áridos en cuestión de décadas. Y si una sequía brutal y prolongada hubiera acabado
acabado con los cultivos, secado los ríos y dejado a la ciudad sin medios de supervivencia? Pero nuevamente, las evidencias son débiles. No se han encontrado restos de cosechas fallidas ni depósitos de alimentos agotados que suelen ser característicos de este tipo de crisis. Una hipótesis aún más inquietante habla de una enfermedad desconocida, una plaga silenciosa que no dejó rastros visibles en los esqueletos humanos porque simplemente no hubo esqueletos. Tal vez una enfermedad tan fulminante que diezmó a la población de manera que los cuerpos fueron retirados, quemados o trasladados a un lugar aún no descubierto. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no quedaron registros, ni siquiera menciones posteriores en crónicas de pueblos vecinos? En los rincones más oscuros de la arqueología y la antropología también surgieron teorías más audaces. Algunos investigadores aventuraron que la ciudad fue víctima de un fenómeno de histeria colectiva o de algún tipo de evento psicológico masivo, una especie de locura compartida que llevó a toda una población a abandonar su hogar de manera abrupta, quizá buscando refugio de un peligro que solo ellos creían ver. Y, como no podía faltar, están aquellos que miran más allá de la explicación racional. Existen relatos de luces extrañas vistas en el cielo poco antes del abandono, registrados en crónicas posteriores de aldeas vecinas. Podría haberse tratado de un fenómeno cósmico, como la caída de un objeto celestial, un impacto no documentado, o tal vez, como algunos más osados sugieren, hubo intervención de fuerzas no humanas, algo que la historia oficial prefiere no reconocer. Finalmente, está la teoría que causa escalofríos por su simpleza: el cumplimiento de la profecía. Desde su fundación, la ciudad cargaba el peso de un destino sellado. Tal vez sus propios habitantes, al ver cumplirse los signos anunciados durante generaciones, decidieron abandonar todo, no por una amenaza visible, sino por la certeza de que su tiempo había terminado. ¿Y si huyeron no del peligro, sino del cumplimiento inminente de una maldición ancestral? Cada teoría intenta arrojar luz sobre el misterio, pero todas terminan chocando contra el mismo muro: la ausencia de pruebas concluyentes. Un vacío que no puede llenarse con excavaciones, ni con análisis de laboratorio, ni con hipótesis elaboradas. Un vacío que sigue latiendo en medio de las ruinas, desafiando a todo aquel que intenta resolver su enigma. Así, mientras los investigadores continúan excavando, midiendo y especulando, la pregunta permanece suspendida en el aire: ¿qué fuerza, visible o invisible, fue capaz de borrar a una civilización próspera de la noche a la mañana? Quizá algunas respuestas nunca deban ser descubiertas. En toda gran historia de desapariciones inexplicables, tarde o temprano surge la sombra de una maldición. Y en el caso de esta ciudad perdida, esa sombra no solo surgió, sino que ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos, alimentada por los escasos registros, las leyendas susurradas y la inquietud palpable que aún se siente al caminar entre sus ruinas. Desde su fundación se decía que la ciudad había sido un regalo condicionado, una dádiva que exigía respeto, humildad y devoción eterna. Según los relatos preservados por las pocas tribus vecinas que sobrevivieron a la caída de la ciudad, los fundadores habrían hecho un pacto prohibido, una alianza secreta con fuerzas desconocidas para obtener sabiduría ilimitada, riqueza inagotable y protección contra los enemigos, pero todo pacto tiene su precio. Los textos fragmentados encontrados entre los escombros hablan de un acuerdo de oro y sombra. El oro representaba la abundancia que disfrutaron durante generaciones, la sombra, el costo inevitable que un día vendría a reclamar lo prometido. Al principio, todo parecía un mito para explicar la prosperidad inusual de la ciudad. ¿Cómo podía un asentamiento remoto crecer tan rápido, atraer tanto conocimiento, amasar tanto poder sin rivales cercanos? La leyenda más extendida cuenta que, en los últimos días de la ciudad, el consejo de sabios se reunió en secreto en el Salón de los Ecos. Allí, después de horas de deliberaciones desesperadas, llegaron a una conclusión sombría: el pacto no podía ser revertido. No había ritual, ofrenda o sacrificio capaz de detener el cumplimiento de la sentencia. Algunos intentaron escapar antes de que fuera demasiado tarde. Otros, resignados, se entregaron a sus rituales ancestrales, aceptando que la desaparición no sería solo física, sino también espiritual. Un olvido impuesto, un borrar su existencia de la memoria del mundo. Un detalle inquietante persiste en todos los relatos: la ciudad no fue solo abandonada, fue olvidada. Los descendientes de quienes vivieron allí apenas conservan recuerdos fragmentarios. En la memoria colectiva, el nombre mismo de la ciudad se desdibujó, como si una fuerza silenciosa hubiera trabajado para erradicar hasta su eco de la historia humana. Y en cada intento
moderno de redescubrirla, algunos investigadores han reportado sucesos extraños. Brújulas que dejan de funcionar, grabaciones distorsionadas, sueños recurrentes de catástrofes antiguas y un sentimiento opresivo de estar siendo observados desde la nada. ¿Fue realmente una maldición? ¿O una serie de coincidencias convertidas en mito por el miedo? La historia nos ha enseñado que los mitos a menudo nacen de realidades incomprendidas. Lo cierto es que, entre las ruinas cubiertas de arena y olvido, la sensación es inequívoca. Algo fue sellado allí, algo que ni el paso de miles de años ha logrado disipar. Quizá, solo quizá, la desaparición no fue un acto de tragedia, sino un acto de protección para el resto del mundo. Algunas regresaban sin encontrar nada, habiendo sido desorientadas por tormentas de arena repentinas que borraban las rutas en cuestión de horas. Otras simplemente no regresaban. Registros oficiales documentan al menos 5 caravanas desaparecidas entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Hombres fuertes, guías experimentados, animales resistentes, todos tragados por el desierto sin dejar huella. En el siglo XX, con la llegada de la tecnología moderna, la búsqueda tomó un giro más científico. Se utilizaron aviones de reconocimiento, fotografía aérea y más tarde imágenes satelitales. Algunas de estas misiones reportaron anomalías intrigantes, formaciones regulares bajo la arena, patrones geométricos imposibles en la naturaleza. Parecía que por fin el velo comenzaba a levantarse, pero justo cuando la esperanza renacía, surgían nuevos obstáculos. Equipos electrónicos que dejaban de funcionar sin explicación, archivos de investigación que se extraviaban en misteriosos incendios, investigadores que, tras acercarse demasiado al descubrimiento, caían víctimas de accidentes inexplicables o enfermedades súbitas. Uno de los casos más famosos es el del arqueólogo francés Étienne Leclerc, quien en 1958 afirmó haber encontrado fragmentos de inscripciones que mencionaban el nombre prohibido de la ciudad. Antes de poder presentar su hallazgo formalmente, su campamento fue destruido por un incendio en medio de la noche. Leclerc y su equipo sobrevivieron, pero todos los documentos, fotografías y piezas recogidas se perdieron. Años después, en sus memorias, Leclerc escribió: "Es como si algo no quisiera ser recordado, como si estuviéramos luchando no contra la naturaleza, sino contra el olvido mismo". Estas historias, lejos de desanimar a los curiosos, solo alimentaron la leyenda. ¿Qué era lo que protegía a la ciudad de ser redescubierta? ¿Era un simple cúmulo de coincidencias? ¿O había fuerzas en juego que excedían nuestra comprensión? Hasta el día de hoy, existen investigadores clandestinos que, en secreto, organizan nuevas expediciones, convencidos de que bajo la vasta extensión del desierto aguarda una revelación capaz de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Y quizá también algo que no deberíamos despertar. ¿Qué fue realmente lo que aquellos exploradores sintieron en las arenas antiguas? ¿Una presencia real o un eco del pasado que aún no se resigna a desaparecer? No te vayas, porque en la siguiente sección, durante décadas, la ciudad perdida fue considerada poco más que una leyenda romántica, una fantasía para soñadores o un simple pie de página en la vasta historia de las civilizaciones olvidadas. Sin embargo, en las últimas décadas, los avances tecnológicos cambiaron las reglas del juego. A partir del año 2010, científicos comenzaron a aplicar técnicas de detección remota, utilizando sensores de penetración terrestre, imágenes satelitales de alta resolución y tecnología de radar capaz de ver a través de metros de arena compacta. Y lo que descubrieron debajo de las interminables dunas dejó al mundo académico sin aliento. Bajo una vasta extensión, aparentemente vacía, emergieron patrones imposibles de ignorar, líneas rectas demasiado precisas para ser formaciones naturales, formas circulares que sugerían plazas o templos, cuadrículas que podrían haber sido calles, canales o sistemas de irrigación. Se reveló una ciudad entera, sepultada como un secreto bajo capas de olvido. Lo más desconcertante fue el diseño de la ciudad. No se trataba de una construcción improvisada ni de un asentamiento que creció al azar. Todo seguía una geometría perfecta, basada en patrones astronómicos. Algunas avenidas principales estaban alineadas exactamente con los solsticios de invierno y verano. Otros edificios mayores parecían orientados hacia constelaciones específicas, como si la ciudad no solo fuera un hogar, sino también un mapa sagrado. Pero eso no fue todo. Análisis posteriores detectaron zonas de intensa actividad electromagnética en puntos específicos del subsuelo. ¿Qué podía generar campos tan intensos en medio del desierto, donde no existen fuentes naturales conocidas? Algunos sugieren la presencia de antiguos metales enterrados, otros aventuran teorías mucho más osadas, dispositivos,
objetos, artefactos o estructuras de tecnología perdida que aún funcionan en silencio, sin ser comprendidos por nuestra ciencia moderna. En el año 2018, un equipo internacional, liderado por arqueólogos y geofísicos, logró identificar lo que parecía ser la entrada a una serie de túneles subterráneos. Los registros preliminares sugerían cámaras selladas, posiblemente intactas desde el abandono de la ciudad. El mundo contuvo el aliento. Estábamos a punto de entrar en contacto directo con los últimos secretos de aquella civilización olvidada. Pero entonces, como si el misterio mismo quisiera protegerse, la expedición fue abruptamente cancelada. Equipos enteros comenzaron a reportar problemas de salud, desorientación extrema, fiebre inexplicable y, en algunos casos, estados de trance o visiones perturbadoras. Instrumentos de medición dejaron de funcionar correctamente. Las autoridades locales declararon el área como zona de protección ambiental, cerrándola indefinidamente a cualquier exploración futura. Hasta hoy, los datos recogidos son celosamente guardados y las pocas imágenes satelitales disponibles han sido censuradas o alteradas. Cuando miramos hacia el pasado, es fácil caer en la tentación de ver estas historias como meros relatos de un mundo que ya no existe. Pero la desaparición de esta ciudad nos lanza un mensaje que resuena con una claridad inquietante en nuestro presente. Ninguna civilización, por avanzada, poderosa o sabia que sea, está a salvo de la fragilidad de la existencia. Esta ciudad fue, en su tiempo, un faro de innovación, riqueza y conocimiento. Contaba con sistemas de irrigación adelantados a su época, comercio internacional, astronomía desarrollada, arte sofisticado, arquitectura sublime. Y aún así, de un día para otro, todo eso quedó reducido al polvo. Su desaparición silenciosa nos recuerda que el poder humano es ilusorio cuando se enfrenta a fuerzas más grandes, los caprichos de la naturaleza, los cambios imprevistos del clima, las pandemias invisibles o incluso aquello que escapa a toda lógica humana. Hoy, nuestras propias ciudades vibran de vida. Las metrópolis se elevan con rascacielos de cristal y acero. Las redes globales de comercio y comunicación nos conectan en segundos. Creemos que hemos conquistado el tiempo y la distancia, pero ¿realmente estamos tan seguros? ¿Qué pasaría si, mañana, un evento repentino, natural o no, rompiera las cadenas que sostienen nuestro mundo moderno? ¿Estaríamos preparados? ¿O, como aquella ciudad olvidada, simplemente desapareceríamos, dejando tras de nosotros apenas un eco para futuras generaciones? La arrogancia de pensar que somos invulnerables puede ser nuestra mayor debilidad. Esta ciudad perdida nos enseña que la grandeza no garantiza la permanencia, que la sabiduría acumulada puede ser insuficiente frente a lo desconocido, que a veces, simplemente, la historia decide borrar capítulos enteros sin dar explicaciones. Y también nos deja una advertencia aún más profunda. La memoria humana es frágil, tan frágil que bastan unas pocas generaciones para que hasta los nombres más gloriosos se desdibujen y se pierdan. La historia no nos debe nada, no preservará nuestros logros solo porque creemos que lo merece. Quizá la lección final que nos deja esta ciudad desaparecida no sea sobre cómo prosperar, sino sobre cómo recordar, cómo aprender a vivir conscientes de que todo lo que somos, como individuos, como sociedades, puede desvanecerse si no somos humildes ante la inmensidad del tiempo y del universo. Pero aún queda una pregunta latente, una que abre una puerta hacia el terreno más inquietante de todos. ¿Y si la ciudad no desapareció realmente? ¿Y si lo que ocurrió fue algo mucho más perturbador? Algunos investigadores alternativos, analizando las pocas evidencias disponibles, comenzaron a plantear una hipótesis que escapa a la lógica tradicional. La ciudad no fue abandonada, sino trasladada. No trasladada físicamente, piedra a piedra, como se podría pensar en términos arqueológicos, sino trasladada de dimensión, de existencia, de realidad. Esta teoría, por atrevida que suene, no carece totalmente de fundamentos. Diversas culturas ancestrales, desde los egipcios hasta los mayas, pasando por las tradiciones mesopotámicas, hablaban de portales, de lugares donde el velo entre mundos se hacía más delgado, lugares sagrados que podían, en ciertos momentos cósmicos, abrir pasajes hacia realidades paralelas. ¿Y si esta ciudad, erigida en alineación perfecta con constelaciones y ciclos solares, era uno de esos lugares? Fueron manifestaciones de un mismo fenómeno, un proceso de transición hacia otra existencia. Imagina por un momento que toda la civilización, en un acto final, consciente o no, atravesó un umbral, que su desaparición no fue una tragedia, sino una transformación, que en algún lugar, más allá de la comprensión humana, esa ciudad aún existe, vibrante, eterna, esperando el momento o al visitante adecuado para ser
ser redescubierta. No sería la primera vez que el misterio supera a la historia. Y tal vez, si algún día logramos comprender lo que realmente ocurrió, descubriremos que la desaparición de esta ciudad fue, en realidad, un viaje no hacia el olvido, sino hacia la inmortalidad. Quizá por eso, aún hoy, quienes se acercan demasiado al secreto sienten una presencia, una llamada silenciosa, un eco que resuena no en los oídos, sino en lo más profundo del alma, algo que susurra desde el otro lado del tiempo. Todavía estamos aquí. Y ahora, la pregunta más importante te la dejo a ti. ¿Qué crees que realmente sucedió? ¿Fue un desastre natural? ¿Una maldición? ¿Una migración desesperada? ¿O acaso algo mucho más grande? ¿Algo que nuestra mente moderna aún no está lista para comprender? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Si este misterio te atrapó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes a lo desconocido y compartir este video con tus amigos curiosos. Recuerda, la historia del mundo está llena de enigmas esperando ser contados y quizá tú seas parte de quienes logren descifrarlos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los velos del tiempo. Hasta el próximo misterio y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.